la sabiduría de la inseguridad. A la salud de Alan Watts. Para disfrutar plenamente el viaje, es necesario saber a dónde vamos. La vida es un barco de papel. ¿Y quién sos sin un juego de corrientes? Vértigo, donde está la música. El suelo se convierte en humo. Solo pasos en caída continua. Se te devuelve a un estado crudo, vibrante. Hay temblor en las rodillas. ¿Pregunta acaso el viento a dónde vas antes de rozar tu cara? Nada dura, pero todo se queda. Quien quiere quedarse, se va. El que se deja ir, queda. El agua nunca quiso ahogarte. El que teme caer, vive arrastrándose. La poesía de Marcos Porrini posee una originalidad que radica en la mixtura tanto de referencias religiosas como profanas, donde la sensualidad y la espiritualidad mezclan sus aguas. Esta integración unitaria intentada por el autor entre factores aparentemente tan opuestos, según lo diseñado por la cultura occidental, desde los presupuestos clásicos que cimentan sus principios tradicionales, logra una feliz síntesis en sus trabajos, de tan insólita y sorprendente factura en el siglo XXI.
Ello se debe al profundo conocimiento que evidencia el autor, nacido en Buenos Aires en 1991, de las múltiples fuentes en las que abreva su poética, así como gracias a su hábil manejo del lenguaje, capaz de conjugar estilos clásicos con otros más actuales, particularmente imágenes y metáforas que asemejan los recursos que emplea en las libertades de tono surrealista, sin que pertenezcan del todo dichas posibilidades retóricas a esa corriente estética característica del siglo XX. El juego de amalgamas que pone en movimiento Porrini para edificar esta obra resulta eficaz y a la vez sorprendente para el lector, que se ve atrapado por la potencia evocativa de esta poética tan original, al ser la referencia religiosa bien conocida como pilar de nuestra cultura, pero no así el modo singular de encararla que ofrece Marcos Porrini. El discurso general, que no peca de hermético ni abstruso, es vastamente sugerente en su conjunto y dotado de una gran belleza imaginativa, para dar por resultado una de las obras más inesperadas en la poesía nacional. No es fácil llegar al núcleo. Hay demasiadas maneras de perderse. Hay demasiado ángel ocultando un demonio. Demasiado artificio en el amor que se prodigan las pieles. Demasiado título rimbombante. Filosofías y huecas sutilezas. Genios saliendo de la lámpara para afanar. No es fácil llegar al núcleo del corazón del verdadero maestro. Superar las capas de fuego, resistir el flujo de temores, de fantasmas, de apegos al mundo, de apegos a la comodidad más ilusa. Es necesario un estrujamiento, una muy severa crisis, un batallón de relámpagos en la visión, cara a cara con el abismo, algo de sangre en el agua, algo de voz en el delito global, porque la culpa no siempre es del otro. No es que no supieran entenderte, que fueran quirúrgicamente imprecisos con tu hernia lacerada. Hay otras cosas adentro, cosas que apenas atisban las prisiones de la educación consensuada, cosas que un poco más atisban los santos y los poetas desnudos, los que no piensan sino solo en el arte de ser absolutamente. ¿Y quién te va a ayudar en esta hora, ahora que urge renacer? ¿Cómo llegar al núcleo del corazón del verdadero templo? ¿Cómo evitarás volver a dispersarte, volver a actuar como mujercita, como varoncito, como persona importante, como un profesional de prestigio, como uno que sabe de fútbol, de religiones, de política, de sexo, de Mickey y de Anastasia? Ahora te busca el silencio. Planta en vos una escalera eterna, una mínima oportunidad de trascenderte. Irás a lo incomprensible, irás al núcleo, irás a vos mismo, a la voz de lo que es en sí mismo. Irás como volviendo, como si nunca hubiera habido nada, como si nunca hubiera habido nada, como si nunca hubiera. La música, la historia, la casa, la escucha, la espera de un cielo, la cruz, la poesía, la hermana, la novia, la idea de ella, la luna más blanca, la esquina, la copa de sangre del libro, de la infancia, la íntima escuela, la duda, la puerta entreabierta, la calle más negra, la crisis, la nueva mirada, la estrella más mía, la estrella más futura, la idea de amor, la
Sofía, la madre del pan, y la lluvia del pan, llueve, la tierra verde, flor, árbol. Hola, mi nombre es Melissa Giselle Porrini, soy hermana de Marcos David Porrini y quiero contar que él llegó cuando yo tenía 5 años y 8 meses. Yo lo pedí porque quería un hermano para jugar, ya que mis hermanos mayores mellizos jugaban entre ellos y me dejaban. Siempre fue mi bebote, Marcos, le daba la mamadera, le cortaba el pelo, lo vestía, jugábamos un montón. Y hasta ahora sigue esa conexión de amor, de compañerismo, de confianza mutua muy bonita, gracias a Dios. Y estuvimos haciendo cosas artísticas juntos, cosas musicales, teatrales, que nos enriquecieron y enriquecieron a los oyentes, los espectadores. Siempre yo contenta de poder hacerlo a la manera de Marcos, siguiendo sus instrucciones. Y bueno, voy a contar un poco lo que estuvimos haciendo. Canciones de él, de Marcos, poemas de él. Pero yo tenía que decirlo todo minuciosamente, teniendo en cuenta los silencios, que son muy importantes, teniendo en cuenta el tono. Él fue profesor de canto mío también para poder hacer la cosa a su manera, bien. Y la gente siempre lo vio como un dúo perfecto. Eso me da mucha alegría. Alegrar el corazón de mi papá también, que él es un artista grande. Con lo que hacemos juntos, Marcos y yo, es muy, muy precioso para mí. Y bueno, feliz de poder seguir en este camino, en este curso con él. Poder seguir haciendo obras grandes que impacten, que bendigan, que fortalezcan las almas que tanto necesitan levantarse para seguir adelante de la mejor manera. El camino puede tornarse de una soledad terrible, de un mundo sin eje y de un cielo sin márgenes, de una mente ya devastada por tanto percibir la falsedad de las cosas, de una visión confundida que no saber si está en la verdad o solo en una forma sutil de ilusión agazapada, de preguntas suspendidas en un eco demasiado largo, de una fatiga de andar, de un deseo de estar más allá, siempre de otro lado, siempre de otro modo, siempre según modelos inefables. El camino puede cansar, puede resultar la peor de las decisiones tomadas, puede enloquecernos y ponernos a la defensiva con todo, puede hacernos objeto de burla o de lástima de quienes incluso con buena intención procuran ayudarnos. El camino
a veces, es solo una tenue y lejana certeza de que la vida nos honra y nos ama a causa del camino y de que va a sorprendernos extraordinariamente. Y sí, es así. Mi muy querido Marquitos David Porrini, el que más de una vez, y fueron dos, nos vinculó un querido amigo, mi amigo desde hacía 30 y pico de años largos, y de Marquitos menos en años y espacio, en tiempo-espacio y espacio-tiempo. Pero él percibió el camino. Y se acercó y nos vinculó. Y nos dijo a ambos, dos, que hiciéramos algo juntos. Y yo le digo, que hiciéramos camino. Y fue así. Y un día fue en el espacio de la Asociación de Poetas Argentinos. Y otro en el Consejo Deliberante de acá, de esta ciudad, mi vida y querida. Y me acuerdo de Borges, cuando dijo de esta Buenos Aires, no nos une el amor sino el espanto. Y en ese momento nos unió el amor al camino y no sabíamos qué era eso. Por lo menos en palabras. Y eso ocurrió no en el momento y en el espacio inmediato, sino en el que necesitó el camino. De esa distancia biológica temporal-espacial, un poco más de los 30, de Marquitos, con Marco, que se salió del marco para ver el mío, sin nombre, pero existente. Y acá diferencio existencia de vida. La existencia es esta, la de este instante, la de este momento, a través de todos los antes, diferenciados en tiempo y espacio, pero sí presente eterno que se proyecta a todos los después. Es el camino más profundo que se hace sendero. El camino es el de la existencia. El sendero es el de la vida atemporal y espacial. Es el del siempre que dura, que cambia en ese intento de ese más allá que se supera en cada uno a sí mismo y aprende. Y este sendero es el de otra vez digo, de este instante, de este espacio, y vuelvo a decirlo en profundidad, del tiempo y del espacio. Y de ese tiempo en el espacio, más que el espacio en el tiempo. ¿Qué es esa luz que riega tu ser? ¿Qué es esa luz que riega tu ser?
Amiga, esa luz es el sol. Amiga, esa luz es el sol. Generosa flor, pececito, ave y corcel hecha mujer, ave y corcel hecha mujer. Llevas tu yugo de buey, llevas tu yugo de buey, dormís en tu paja y tu avena comes. Naciste cumbre de la montaña, naciste cumbre de la montaña, estrella que alumbra, estrella que mata. No estarás sola, mi luz te acompaña. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Yo soy el papá de Marcos y creo que Marcos entró en mi vida en una etapa diferente a los hijos anteriores, porque me agarró con mayor madurez, ¿no? O sea, poco más de experiencia como padre. Y tal vez no cometí los errores que cometí antes por inmadurez. Y bueno, me volqué más a estar con él, a llevarlo dormido a la escuela. Me acostumbré a ir a la escuelita de fútbol, llevarlo a la escuelita de fútbol, a estar ahí, que él quería jugar. También hemos ido cuando quería jugar al básquet también, al Club Almagro, y siempre hemos ido creo que en Núñez, por ahí, en el club de amigos, campeonato de básquet y todo eso, y siempre trataba de estar ahí con él, ¿no? Hasta la primera guitarra que le compré, porque sentí que era necesario que él aprendiera, y así fue, que fue rápido para aprender. El profesor me dice, Marco, aprende enseguida, decía. Y fue una etapa de la niñez de Marco donde yo me vi como padre presente, ¿no? Más presente al menos que con los hijos anteriores. Estaba más ocupado, estaba más abocado a mi trabajo, a mi taller y todo eso. Y lo que yo veo en Marcos es lo que siempre me admiró es su capacidad para aprender rápido. Partamos desde los deportes. Él decía, me gusta básquet. Iba y aprendía enseguida a jugar al básquet. Después, me gusta el handball, el béisbol. Iba a aprender béisbol, enseguida aprendía béisbol. O si no, el fútbol. Era como que se adaptaba a todo, ¿no? Nada decía, esto es muy difícil, no es para mí. Siempre recuerdo que le digo, te voy a enseñar a jugar al ping-pong. Entonces le empecé a enseñar al ping-pong, después digo, no juego más con Marco porque me gana siempre. O sea, que al poco tiempo ya jugaba mejor que yo. Entonces ya no quise jugar más porque ¿para qué? Si me gana, ¿no? Yo creía que iba a ser mi alumno siempre, ¿no? Pasó a ser mi maestro de ping-pong. Entonces, vi que todo lo hacía como fácil. Lo que a uno estaba acostumbrado, especialmente cuando era chico, que no le salía nada, que todo me resultaba difícil de aprender. Pero en la primaria, secundaria, en la universidad, todo así, como si no lo veías quemándose las pestañas leyendo libros.
pasando horas ahí con los libros, todo estudiando porque tenía examen. Parecía que hasta que no estudiaba. Y aprobaba, ¿viste? Y sacaba buenas notas. Y yo digo, qué bárbaro. Lo que a otros les cuesta jarras de café para estudiar en la noche, y él no, hacía su vida normal y aprobaba y pasaba como si nada. Y yo digo, no lo puedo creer, que está arreglado con los profesores, que tiene alguna cosa. Bueno, después me fue asombrando, no me dejó nunca asombrar porque siguió aprendiendo y mostrando también que podía no solo tocar la guitarra. Me sorprendió que daba conciertos de guitarra, me sorprendió el hecho de que tocara obras de músicos de música clásica, ¿no? Con la guitarra, y hacer solos de guitarra con esas obras que son muy difíciles, ¿no? Y yo digo, qué bárbaro. Después cuando lo escuché cantar o componer canciones, la verdad que uno con Marco, o sea, me ha superado, porque yo no, digo, bueno, tuve un hijo, pero yo creía que iba a ser más de la media, pero no, ha superado. Y que de repente todo lo que hace lo hace bien, que toca la guitarra, que canta, que compone, que escribe poesía, saca los libros y todo lo hace bien. Algunos dirán, bueno, en esto se destaca, ¿no? Pero no podemos decir en esto, porque hace esto. A veces me preguntan, ¿qué hace tu hijo Marco? Y yo ya no sé qué decirle, tengo que llevar una lista. Es decir, es director de cine, director de teatro, es actor, es cantante, es compositor, y yo, la gente me mira como diciendo, che, parece que sos un papá bastante exagerado. Le digo, qué exagerado, es lo que hay, como dice uno, es lo que hay. Vine con todo eso. Alguna vez me acuerdo cuando yo era jovencito en la iglesia, alguien, la maestra que me enseñó de pibe, me decía, a Ricardo, a Dios se le abrió la bolsa de los dones y le cayó todo a él. Me decía, claro, porque yo hacía de todo. Y bueno, yo veo que realmente no se me ve, pero se me cae la baba. Y estoy orgulloso de Marco, porque tiene un discernimiento, una forma de ver las cosas muy profunda, o sea, hasta raro. Ahora tiene 30 y algo, pero él ya era maduro cuando tenía 20 y pico, 20 y algo, y era como decir, no puede ser que tenga esa edad y tenga ese discernimiento. Todo eso. Así que bueno, este es el resumen de mi testimonio como padre con un hijo que, o sea, ¿qué decirle? Más no puedo pedir. Soy un agradecido a Dios por su vida y por haber tenido vida para compartir con Él, ¿no? Hasta hoy, haber tenido esa dicha. Les agradezco por esta oportunidad de hablar de mi hijo Marco. Que Dios les bendiga. Bueno, mi nombre es Estela Eve Tomasetti y tengo el privilegio de haber sido elegida como mamá de Marcos. Y una cosa que voy a contar es cuando Marcos era muy bebé, cuando estaba dentro de mi panza. Yo lo tuve a los 42 años a Marcos y yo no sabía que estaba embarazada. A mí me trataban por los síntomas, cosas que me pasaban raras. Me trataban como que ya estaba en la menopausia. Y resulta que no era la menopausia, era menopausia con patitas. Entonces un día
yo voy al médico y le digo, doctor, tanto que me están hablando de la menopausia y análisis para comprobar que estoy en la menopausia y tanta cosa, pero en ningún momento usted pensó que podía estar embarazada. Y el médico me mira y me dice, tiene razón, ahora mismo le voy a mandar una orden para que le hagan un DAP test, una prueba de embarazo en sangre. Entonces me hacen una prueba de embarazo en sangre en ese momento, o sea, y salió positiva. Y bueno, algo Ricardo contó de que nosotros, después de tener a los mellizos y de tener a la otra hija que le sigue, Melissa, no queríamos tener más hijos. Pero él un día, orando en lenguas, Dios le dio la interpretación de esa lengua y en esa interpretación se profetizaba en mi familia el nacimiento de otro hijo, varón. Yo digo, pero si nosotros no queremos tener más hijos, ya tenemos 3, no queríamos tener más hijos. Y bueno, quedó así. Y decía Ricardo, bueno, pero si es de Dios, y si esto es de Dios, ese hijo va a venir en el tiempo de Dios. Y así pasó como de esto, ¿no? ¿Cuánto pasó? Un año y medio, cuando a mí me dicen que estoy embarazada. Y yo tenía 42 años en ese momento. Y bueno, habían pasado 5 meses sin saber que estaba embarazada. Porque me trataban que yo estaba ya entrando en la menopausia. Y cuando se me empezó a retirar el periodo, ahí fue cuando yo pensé, ¿puedo estar embarazada? Y efectivamente era así. Y otra cosa curiosa fue cuando nació Marcos. Todo iba bien hasta que la doctora, la partera, los que me estaban atendiendo en el parto, descubren que Marcos no venía con la cabeza adelante, sino que lo que apareció era la manito de Marcos sosteniendo, apretando el cordón umbilical. Entonces ahí la partera pegó el grito, dice, este parto no puede prosperar así porque peligra la vida del bebé. Puede nacer deficiente mental, puede tener cualquier cosa. Entonces dice, hay que hacer una cesárea de urgencia. Y ahí mismo me llevaron al quirófano para hacer la cesárea. Todo fue muy rápido, parecía esas películas en cámara rápida, todo así. Cada uno hacía sus cosas, en qué segundo me pasaron un gas y me dormí, y en qué momento nació Marcos por la cesárea. Y gracias a Dios, mira, tenemos un flor de hijo. Y estoy de acuerdo con todo lo que dijo Ricardo sobre Marcos. Siempre fue muy inteligente Marcos, muy diestro en todo. Incluso desde chiquitito aprendió a leer. Y prácticamente aprendió a leer solo. Tenía 3 años y ya conocía las letras, ya sabía leer. Y así. Siempre se destacó por su aplicación en el estudio y sobre todo porque también era muy buen chico, no era un nene irrespetuoso. Las maestras que tuvo lo querían mucho y él siempre fue un buen compañero y buen alumno. Bueno, y así, buen hermano también. Y bueno, esos son los detalles que puedo dar que no los dio Ricardo. Y todo lo otro ya lo dijo él, no lo vamos a repetir. Quisiera hablar de los prolegómenos de ser un performer que trabaja con Marcos Porrini. Mark, como yo le digo, porque además de ser mi tutor dramatúrgico, es mi amigo. Facetas altamente disfrutables ambas. Es una persona que a la hora de realizar una producción es muy respetuoso de tus saberes previos.
sea del ambiente que sea de los productos culturales que vos abreves. Él los considera parte de tu urdimbre, de tu alma artística, y los pone en práctica, y los pone en prueba, y te da la posibilidad de explorar a través de esos productos culturales reinterpretados de acuerdo a su quehacer, de maneras insospechadas. Y obviamente yo soy un schwarzeneggeriano, y uno de los momentos más sublimes dentro de la colaboración con Marcos fue darle una vuelta de tuerca en la obra Amor de Primavera al ciclo del héroe de Conan que encarna Schwarzenegger en Conan el Bárbaro. De hecho, bueno, se tomó el trabajo de venir a mi casa, ver la obra en conjunto, entender cómo yo pensaba la obra y a eso imbrincarle su saber. También es bastante contemplativo de ciertas cuestiones que uno, por ejemplo, puede aportar desde el vestuario, de lo artesanal, de venir con los disfraces que vos tenés en casa, que ahí me parece que está el corazón de la performance. Me ha pasado incluso decirle en chiste determinadas cuestiones, o sea, si ustedes hacen una búsqueda de la obra de Marcos van a encontrar, bueno, se me ocurrió decirle, sí, vamos a hacer una obra acerca de la familia y incluí la música de Grande Pa. Y dicho y hecho, y porque eso como que a uno lo involucra, a uno lo interpela, en el sentido de cuando tenés como dicen ahora, un coach, que te da esa libertad, la creación es más comprometida. Entonces, es un dato no menor. Cuando que uno sea parte del proceso creativo de lo que estás haciendo. Como salís a filmar El Sabio del 11 y a mí se me ocurrió decirle, bueno, estábamos en un hotel el 11 y no podíamos filmar, entonces le dije, bueno, anda bajando con la cámara y yo hago que discuto con la señora fuera de cuadro y yo bajo. Y eso fue algo que surgió de un diálogo y de un mutuo respeto de cómo uno lúdicamente piensa el arte. Tengo otros ejemplos también. Hemos montado falsas tiendas de ropa en el vestíbulo del departamento donde vivo con sus padres. Y también en algunas cuestiones del momento de más frenesí antes del estreno de la obra también hay como una permeabilidad en Marc al crear, y la verdad que me parece, entre otras cosas, excitante. Uno escribe porque la luna está, aunque en Saturno hay otras lunas más bellas. Y es notable como el paso del león no sufre vergüenza porque la chita sea 9 veces más rápida y sea mucho más interesante el tigre de Bengala. Un cielo no reprocha a otro cielo la diferencia en colores y nubes. Y hace ya tiempo sabemos que el sol no es el centro de la galaxia. Uno escribe porque Beethoven no impidió que otros crearan cosas como 4 minutos 33 segundos, obra silenciosa. La vida es más fuerte que todos. Y algo fuerza a los pericos a hablar, apenas entendiendo si agreden o animan. Y algo a los cuerpos a entrecruzarse y dar hijos a las casas. ¿Podríamos dejar de escribir
a mérito de un Borges o un Kafka, o no cantar porque existió Gardel, ni siquiera pensar después de los griegos, ni hacer religiones después de Jesús. La gloria de las estrellas, ¿qué importa a las 10 de la mañana? ¿Y qué los besos de Marilyn Monroe? Años lejana su muerte. Algunos me han preguntado, o una persona en particular me preguntó, ¿qué es lo que causa tu numen poético? Me acuerdo de esa pregunta, me resultó rara, pero pensé en esta idea tradicional del genio, o de una suerte de angelito que se une a esta corporeidad, a esta particularidad, y en esa mezcla de lo eventual histórico que puede ser, en este caso el personaje Marcos Porrini, y una suerte de entidad eterna del mundo de las ideas, y genera un contenido de fondo eterno en un formato nuevo, novedoso y particular. Y uno se pregunta ¿qué caracteriza eso? ¿Cómo sucede también esa sinergia? Y para mí es algo muy presente el considerar que una dimensión del plano, digamos, supratemporal, del plano trascendente, de ese mundo de la idea pura, de ese mundo del espíritu o del cielo, digamos, visita, sopla en esta cosa mía eventual, en este mundillo de mis emociones, de mis diversos pensamientos sobre las cosas que pasan, y capitaliza todo eso, lo armoniza de algún modo y deja salir una cosa, una forma, un entramado de energías y signos y sentidos que hacen a la obra de arte, ese misterio del verbo encarnado, digamos, de lo celestial hecho forma en el mundo. Y yo me considero, como lo habrán sentido infinidad de artistas y personas no artistas en la historia de la humanidad, me considero un testigo asombrado de eso que se manifiesta. Es más, procuro casi no identificarme, no decir que es mío, que poseo esto, pero tampoco puedo decir que no lo poseo, que no me corresponde, como si hablara de la obra de fulano de tal. Me observo como un testigo privilegiado, levemente participante, que se le concede el honor de participar de un deseo del ser absoluto, de su juego, de sí mismo, en sí mismo y para sí mismo, de construir esto. Me han preguntado también cómo yo ligaba la expresión poética con la composición musical o con el modo de entender lo musical. Mi experiencia de acercamiento a la escritura propiamente poética viene de construcciones a veces en video o en audio, de texto puesto, texto declamado, actuado, a veces por mí o tomando de conferencias, de cosas de otros, trabajándolas en la duración, en el tiempo, en las diferencias, en las intensidades, con los sonidos musicales, de un modo que ya
Una conferencia no se percibía con la misma cosa prosaica, pedestre de una conferencia o de un cuento. Tenía un ritmo, una energía que lo acercaba a lo poético. O sea que para mí, y esto lo tomé creo del compositor norteamericano John Cage, la poesía es como aquel discurso normal que empieza a tomar unas alas de sentido musical, de armonías, de contrastes, de tiempos especiales, extraordinarios, que ya empieza a sentirse como casi como onírico, como mágico, que trascendiera la mera funcionalidad comunicativa y es un puro deleite en sí mismo. Creo que de ahí mi inclinación por la cosa expositiva y mi inclinación en un principio por la narrativa fue convirtiéndose en poema. Mi acercamiento a lo teatral, si tengo que pensar a ver qué punto fue el clave de mi transición, si se quiere, de escrituras narrativas, poéticas o de composiciones musicales a algo teatral, se debe, entre otras cosas, a una tendencia a escribir desde distintas voces. Medio como, no sé, sin ánimo de comparar calidad, pudiera ser un Soren Kierkegaard con sus ensayos filosóficos, escribiendo desde personajes que exponen una filosofía particular, un punto de vista, como él decía, u otros autores, Pessoa, además, autores que quieren posicionarse de un lugar, permitirse cosas, licencias, tanto de estilo como de contenidos, que pareciera que en el juego de la comunicación con los demás no valdrían a su nombre, como firmados por ellos. Y a mí me interesaba escribir a veces desde una mujer el poema, desde una mujer con tales características, desde un varón que es, no sé, ateo, y otro desde un lugar que es un musulmán o desde un cristiano, y desarrollar una voz que sea genuina desde esa perspectiva. Era como mi manera también de conocer el mundo, de conocer a los otros y de descubrir en mí mismo que todas esas voces tenían un lugar y que era una forma de unirme a una verdad más alta. Entonces, para luego llevar a escena eso, me di cuenta que necesitaba distintos personajes y que hablaran de distintas maneras. Yo mismo cuando lo leía tenía que interpretarlo de distintas formas. De modo que para mí lo teatral estuvo ligado a esa experiencia de desarrollar distintas voces, encarnar distintos seres que para mí conforman un sentido de la plenitud, de la verdad como plenitud, como podrían decir en su momento los gnósticos, hablaban del pleroma o del pleroma, como la plenitud de lo divino, donde están todas las ideas y las verdades armonizadas. Otro ejemplo interesante sobre esto y más fundamental de nuestra cultura es la escritura platónica, digamos, los textos en los que Platón puede llevar a grados cada vez más profundos de desarrollo de una idea, como por ejemplo del amor en el banquete, dando voz a distintos personajes, que cada uno parece ser el todo. Uno lo lee y ¡guau! Ya está, ¿qué más se puede decir después de esto? Y viene otro que desde otro lugar lleva a otra capa de la cebolla. Luego Sócrates aparece y lleva a otro nivel. Y ese modo de acercarse a lo profundo de una verdad, pero a su vez que no es cerrado, sino que estuviera vivo porque es parte del proceso de diálogo y de interacción de las personas, me resulta fascinante. Quiero pensar algo respecto a la locación, al hombre situado, como quien dice, ¿dónde está uno parado? Y pensar, como hablaba en algún momento yo de lo eterno y lo eventual. ¿Qué dice lo eventual en mí? ¿Qué me ha tocado? Me ha tocado ser varón, me ha tocado nacer a principios de la década del 90 en la ciudad de Buenos Aires. Me ha tocado formarme en el contexto de la iglesia evangélica.
Me ha tocado vivir casi toda mi vida en la ciudad de Buenos Aires y transcurrir por sus barrios, especialmente en la zona del Once, de modo que en cierto momento donde empecé a concebir con más seriedad la idea de una estética del arte, por también ver los ejemplos de otros cercanos y entender, me di cuenta de que no debía ignorar o menospreciar esas peculiaridades de origen, por decir así, no meterlas bajo la cama, sino trabajar con eso. Y, por ejemplo, tratar de conciliar de algún modo esa herencia religiosa con la zona, con la tradición propia de ese lugar, con mencionar al barrio, mencionar esas cosas que parecen incluso como poco interesantes o poco profundas, y saber que hablar de eso es como hablar de mis características físicas casi. Es como si fuese un cuerpo suprafísico que está ahí y que al permitir ser eso, la experiencia de lo universal, de lo trascendente, de lo eterno, se vuelve más rica, más potente. Porque sí creo yo que somos, si se quiere, invitados como artistas a aportar una coloración especial al gran caleidoscopio. Un espejito que dé una perspectiva especial, distinta, a este gran juego de opciones y de puertas que es la cultura. Y yo siento que Buenos Aires es una materia prima. Una materia prima de lenguaje, de imágenes, de sonidos, de ritmo, que no tengo que hacer un esfuerzo, que está en mí, no tengo que hacerme el porteño. Ciertas personas, meteoritos, aparecen de vez en cuando, o en tanto, en algún punto de nuestra galaxia. Generan una implosión maravillosa, luminosa, imprevista, terrible. Y no sabemos si adorarlas o enviarlas a la cruz. Ciertas personas, llamaradas, nos dejan hechos cenizas o descubren el oro en nosotros. Mediante técnicas milenarias o innovaciones absurdas y realmente chistosas. Llegan por delante, por detrás, por arriba o abajo, no importa. La cuestión es que trastornan el rumbo de nuestras amadas u odiadas fantasías y nos dejan puros ante la vida misma. Inspirado levemente en la película argentina del 48, que se llama Dios se lo pague, este poema titulado Una limosnita para San Valentín. Se le han roto las flechas, deformando palabras y estructuras. Se ha apagado su antorcha en el desgarro de esperar. Ahora va por los bares. Por diosero del beso esconde una luciérnaga en la boca. Mendigo de ternura pide apenas para reparar su arco. Nadie le deja nada. Los novios pasan de largo, ocupados en el trámite de comprar más noches de tregua. En la plaza un músico acaricia su bandoneón tullido y el santo lo mira con el dejo del que ha visto demasiado milagro derrumbándose en el subte. Pero en sus manos la ofrenda se transmuta. Ya no es herida ni moneda. Entre cartones del último tango es un viento de oro que espiraladamente flota como un salmo de ninfas. Y las palomas estallan en feromonas de fuego. Y enamorados de todos los mundos, se reúnen a aspirar cigarros de mentol y a cruzar lúbricos destinos contra el zodíaco de los postes. San Valentín
desde Liniers se alza como un faro en un mar de conflictos hasta la Casa Rosada. Y ustedes, oh, si buscan general paz sin límites, cierren los ojos y vislumbren mi ciudad secreta. Lo veía inquieto. Su novia lo dejó porque era pasivo, sin actitud para el cambio. Su madre a veces lloraba y decía, mi hijo no va a salir adelante. Pero todos admitían que era una mente privilegiada. La CIA se rió de él y asumieron que era todo menos alguien peligroso. Ya no lo vigilaban. Los curas no lo consideraron hereje, sino un pobre infeliz. Él esperó y en el preciso momento hizo 3 movimientos que salvaron el mundo. Yo soy Alejandro, un vagabundo que encontró otro vagabundo que resultó ser poeta. Y el destino, ese hado, nos hizo encontrar en esos azares que se llaman destino, ¿no? Y tuve la dicha de abrir un libro y encontrar la persona que comenzó a dialogar con mi corazón. ¿Qué pasa cuando uno abre un libro y empieza a encontrar los propios sueños, las propias verdades y aquellas cosas que le empiezan a marcar un camino? Y es así como me encontré con la palabra del que después conocí al personaje, a Marcos Porrini. Y a partir del primer día encontré esa comunión, eso que llamamos comunión, ¿no? Y comencé un diálogo que llega hasta hoy, y a partir de una experiencia, ¿no? Una experiencia compartida, que es la vivencia del Evangelio. Algo que va más allá de lo religioso, algo que va más allá de lo convencional y lo formal. Es una experiencia a partir de la cual empieza a brotar una idea, un discurso, una palabra. Y cuando conocí a Marcos, estaba en la gestación de una de sus obras, ¿no? Una de sus obras que podríamos decir de las más complejas que ha publicado hasta este momento, que es el Evangelio de la Noche. Y a partir de ese diálogo que tuve con Marcos, comenzamos a compartir esas experiencias profundas, ¿no? Esas experiencias que son intransferibles, esas experiencias que uno se cuenta solo a sí mismo. Y a partir de ese momento comenzamos a desarrollar un diálogo espiritual, filosófico y místico. Y en ese transcurso comencé a darme cuenta de que ese encuentro no había sido casual, sino que ese encuentro tenía que ver con un destino, con algo que yo estaba buscando desde hace mucho tiempo, ¿no? El proseguir ese diálogo de la búsqueda de la trascendencia, de la búsqueda de la verdad, del lenguaje de lo inefable, ¿no? Y encontré en Marcos esa libertad de poder expresar
aquello que solo se manifiesta en los sueños. Ese lenguaje de los sueños es el lenguaje de lo indescifrable, es el lenguaje donde confluyen todas las contradicciones en una nueva armonía. Ahí encontré yo, en ese diálogo, en ese encuentro, en esa relación, una nueva forma de describir el mundo. Porque esta es la originalidad de la escritura de Marcos, ¿no? Capaz de explorar todos los mundos, capaz de entrar en todas las culturas, capaz de interpretar las distintas formas a través de la cual el hombre se encuentra con el misterio. Esa relación con el misterio, que se da a través de distintas culturas y distintas formas, es como que Marcos se encuentra como una especie de hilo conductor, ¿no? Y ese hilo conductor que llamamos, que denominamos espíritu, ¿no? Ese contacto con esa sed que tiene el hombre, ¿no? Con ese sed infinito que tiene el hombre. Y con ese encuentro, con ese mundo de lo maravilloso, de lo que aparentemente es fantástico, de lo que está más allá de la experiencia de los sentidos. Y entonces, en ese intercambio, lo que pude percibir es que Marcos tenía como una especie de fluidez en la descripción de sus estados interiores, de sus discernimientos, de su capacidad de sintetizar las distintas maneras de experiencia religiosa y especialmente el misticismo, ¿no? El misticismo, que es la primera palabra después de lo inefable, y el misticismo, que es esa palabra que es antes de la religión, ¿no? Antes de la sistematización filosófica y teológica de esa experiencia, está ese balbuceo de lo inefable, ¿no? Ese fluir de símbolos del inconsciente que comienzan a manifestarse uniendo lo múltiple, ¿no? Haciendo una síntesis de lo múltiple. Yo quisiera acá dar un ejemplo leyendo uno de los poemas del Evangelio de la Noche. Poema número 12 del Evangelio de la Noche. Apostolorum. Imágenes para crear arte con enajenación absoluta. La razón lo reclama y la verdad. Una confianza profundísima al soltar el mundo. Poesía, música y sus resonancias como himnos azules. Vemos cara a cara la separación del cielo y el agua. Señalamos otro cosmos, dotados con polivalencia, enamoramos de modo irreversible. Podemos girar desalineados en el Espíritu Santo, en su temible eventualidad más allá de ataduras. Un sagaz contrasentido, también desde el centro el sol ha quemado. En cuanto Jesucristo es sabio extremo, da ritmo a toda criatura, anda y desanda, tira del cordón de nuestros brazos y nos envía hacia un desciframiento, disolviéndonos como el aire en el aire. El cuchillo de su aroma es obediencia, fe de sangre raíz, sólidamente enlazado a la infancia. Agitamos reinos desde el abismo, dimanándonos sin viga ni paja y sí vitalidad. En ello, lo que hay en ello, un operativo de símbolos. Gratuitamente nos marca: echen afuera muertos, purifiquen demonios, bautícense en aguas, nuevas lenguas y bauticen. Y visitamos cada universo y bebemos y partimos el pan del mañana ahora.
Vemos en este poema esa diversidad de imágenes, esa utilización de la paradoja, de intentar sintetizar los contrarios, de explorar en la imaginación aquellos símbolos inconscientes y universales que están en la profundidad de todas las manifestaciones religiosas. Entonces, en este Evangelio de la Noche vemos esa exploración del espíritu, del alma, en aquellas expresiones de la fe que muchas veces están reprimidas, que están condicionadas por las diversas tradiciones religiosas. Y como que la poesía de Marcos intenta destruir esta construcción limitada y represora, e intenta volver a la palabra original, ¿no? A la inspiración original, que es la que uniría, digamos, llegaría a captar la unidad de todas esas experiencias profundas que después se traducen Este se lo dediqué a una de mis influencias, que es Jorge Luis Borges. Y el poema se titula Maestro Borges. Río como un tigre de fuego en selvas circulares, maestro supremo de la sutileza. Río y se bifurca mi chiste hacia un paciente laberinto de máscaras. Todo es un poco broma, maestro del juego de la profundidad. Soy ningún hombre hablándole al otro, al Borges dentro del sueño argentino, que es todos los hombres del país. Maestro del fracaso noble, de intentos magníficos fallidos hacia la obra buena. Soñar es un triunfo sobre la nada, una labor de creación metafísica. Maestro de la complicidad. Yo sueño vastos espacios simbólicos. Buenos Aires, lleno de cafés, silencios y estremecimientos. He intentado acariciar lo íntimo en la garganta. La humildad ante todo. Ser es una comedia sublime. La vida es una sucesión de muertes. La muerte, un compendio de todas las vidas. Maestro del libro áureo. Río en esta noche de charlas, a la espera de la primera luz. Borges otro, el de mi espejo. Cada libro es una puerta a otro libro. Cada hombre es un ingreso a otro hombre. Los mismos temas y conflictos emergen una y otra vez. Maestro de lo mismo nuevo. Todo es reflejo de algo. La más pura forma de lo real es lo indecible. La ilusión no se disipa al decir. Maestro Borges, mis palabras están abiertas a tu risa abierta a la inmensidad.